Bendiciones, queridos hermanos, amigos. Bienvenidos a esta plática, a este shiur del Ministerio Virtual Internacional, la Unidad de las Dos Varas. Es un privilegio, es un gusto muy grande poder entrar a sus hogares, a los lugares donde ustedes se encuentren en esta hora, eh, con el único propósito siempre de poderles traer la bendición de la Escritura, la bendición de la palabra de nuestro bendito Abacadosh, Barujú Adonai Eloheinu, eh, la palabra de nuestro bendito Padre, y siempre pues el propósito principal es bendecirlos, por supuesto, recibir yo también bendición, porque a la manera que uno comparte la escritura, ah, en esa misma forma uno también recibe bendición. En esta hora yo quiero tocar un tema que posiblemente pudiera ser el inicio de una serie de temas, si es que recibo la vía para poder hacerlo de esta forma, porque es importante que nosotros tengamos claro eh, todo lo que en la escritura está escrito y todo el propósito que la escritura tiene para nuestra vida, porque deja de ser tan solo una serie de historias, de libros, capítulos, versículos, que en general las personas pensarán que compete únicamente al pueblo de Israel, eh, desvirtuando, por supuesto, la veracidad de la misma. Pero cuando uno entiende que la Biblia, si le queremos llamar Biblia, si le queremos llamar Torá, vamos a referirnos hoy a la Biblia. Si nosotros comprendemos que las escrituras santas son un sistema de códigos, son una codificación que existe en ella y que tiene que ver con la vida de todo ser humano, diríamos que es como el manual del instructor, ¿verdad? Que tanto se pone de ejemplo, pero que nunca deja de ser válido ese ejemplo, porque todo aparato que usted pueda comprar, pues trae un manual de instrucción para poderlo armar, para poderlo calibrar, para poderlo llevar a su funcionamiento normal. Pues de la misma manera, la escritura yo la veo como el manual que el creador del aparato, en este caso el creador de nuestros cuerpos, dejó ese manual de instrucción para que nosotros nos guiemos por el mismo y no solamente sepamos cómo es que funciona este aparato, este cuerpo, conformado por tres estructuras, por un espíritu muy interno, por un alma intermedia y por un cuerpo externo, pero que al final terminamos siendo uno, porque todo, al final de cuentas, todo lo que viene del Padre confluye en la unidad, confluye en lo que en hebreo se conoce como el Ejad. De ahí que el primer mandamiento de la Escritura es precisamente Ejad, oye, oh Israel. Entonces ahí se usa la palabra Ejad, que tiene que ver con unidad. Bueno, entonces, cuando nosotros comprendemos eso, la escritura se vuelve no solamente interesante, sino que se vuelve nuestra guía diaria, se vuelve el manual que nosotros tenemos que ir revisando día con día para nuestro correcto caminar sobre la tierra y para entender que todo ser humano tenemos un destino eterno y que el paso por la tierra tan solo es eso, un paso. Uno de los pasos múltiples, infinitos que habremos de dar y que en nuestra estadía acá, como lo dice la escritura en algunos textos, es como un soplo que sopla en la mañana, pero que en la tarde ha desaparecido. Así es la vida del ser humano y cuando nosotros lo terminamos comprendiendo, pues yo creo que lo que tendría que quitarse de nosotros
es el afán. Es el afán porque la verdad es que aunque vivamos pocos o muchos años sobre la tierra, vivamos 20, vivamos 40, vivamos 60, los que ya tenemos 70, eh, bueno, anhelamos más, ¿verdad? Anhelamos más vida, pero cada ser humano, cada alma tiene estipulado el tiempo que habrá de vivir. Dice la escritura en un salmo que la vida del hombre serán 70 años y si es robusto, pero hay que entender, yo lo entiendo como una robustez espiritual más que física, aunque claro, conocemos personas que han vivido 90, 100 o más años, pero ese es otro tema aparte, pero la escritura dice que 70 u 80 años. Entonces, los años que habremos de vivir, aprendamos a vivirlos de una manera sabia, de una manera eh, espiritual, de una manera que sea guiada por el Ruach HaKodesh o por el Espíritu Santo, como le queramos llamar, depende de la postura, pero lo importante es lo que quiero enfatizar en esta hora y hacia dónde va mi pensamiento, y es estudiar la escritura y encontrarle un sentido a la misma. La Biblia empieza hablando de un hombre llamado Adán, que fue formado en un huerto que fue sembrado sobre la tierra. No voy a detenerme en eso porque todo el mundo lo conocemos, pero lo que me interesa de esa parte es que cuando Adán fue creado eh, y fue insuflado aliento de vida en él, dice la escritura que vino a ser un alma viviente. Es decir, nuestro organismo eh, en completo, por decirlo así, está conformado de espíritu humano, ¿sí? Que sopló el aliento de vida, que sopló nuestro bendito Padre en nosotros, en el vientre de nuestras madres, llevémoslo a nosotros, pero así pasó con Adán. Eh, en Adán insuflan el espíritu humano eh, y vino a ser entonces el alma, dice, un alma viviente. Aquí es importante entender que entonces que nosotros somos conformados por espíritu, alma y cuerpo, como lo dice Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice que nuestro Padre espera que nosotros seamos hallados irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo, en la venida, en el retorno, en la segunda venida de nuestro bendito Adón Yeshua, o bien nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, Mesías de Israel y nuestro Mesías, para quien lo reconozca como su Mesías, ¿verdad? Entonces, nosotros somos conformados por tres partes, espíritu, alma y cuerpo. La comunión que tenía Adán en el huerto era una comunión espiritual con el Padre, por lo tanto, su espíritu estaba vivo, y el decir vivo era porque tenía comunión con el Padre. La pérdida de la comunión refleja la muerte espiritual. Y Adán lo que tenía era una comunión estrecha con el Padre hasta que entró en acción, y solo se lo estoy resumiendo porque me voy a ir por otro lado, pero eh, hasta que entró en acción la desobediencia, porque a Adán se le dictaron algunas normativas de lo que podía hacer y lo que no podía hacer en su vivencia en el huerto, pero había una fundamental que era que del árbol del conocimiento del bien y del mal, él no podía comer, ¿sí? Eh, es decir, él sí podía comer del árbol de la vida. Y es más, al comer del árbol de la vida, él estaba preparado para la eternidad. Es decir, el hombre antes de que cayera estaba visto por el Padre para vivir por siempre. Sin embargo, cuando Adán desobedece la orden y todos lo conocemos y peca,
come del árbol del conocimiento del bien y del mal que le habían dicho que no comiese. O sea, esa era la mitzvah, ese era el mandato, pero él lo desobedece. Aquí empieza a entrar la desobediencia como causa de la muerte espiritual, porque cuando había vida espiritual en Adán, su espíritu estaba vivo, pero su alma era perfecta, era recta, era justa, era perfecta. Y por supuesto su cuerpo era sano, no existían las enfermedades en el cuerpo. Pero cuando Adán peca y muere su espíritu, porque la muerte significa muerte espiritual y la muerte espiritual significa carencia o pérdida o ausencia de la comunión de el Padre con el ser humano. Eso es muerte espiritual. Bueno, cuando Adán peca y muere espiritualmente, automáticamente deja desprotegida al alma y al cuerpo, y el alma se empieza a llenar de todos los tipos de aberraciones y de enfermedades que hoy conocemos en el alma, desde la ansiedad, la angustia, la tristeza, la depresión, etcétera, etcétera. Pongámosle un grande etcétera ahí. Y esto lo que hizo al final de cuentas fue ir enfermando al cuerpo, de tal manera que el cuerpo terminó apareciendo con enfermedades que en el final de los tiempos de Adán lo terminó matando. Terminó muriendo físicamente, pero ya mucho tiempo antes había muerto espiritualmente. Ahora dice la escritura que él como ser, como cabeza de creación, como cabeza de creación, heredó a toda la creación posterior esta misma condición. Cuando se nace con vida espiritual, el bebé cuando nace trae vida espiritual. Por eso nuestro bendito don Yeshua, el Señor Jesucristo, dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el Malhut Hashamaín, de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los niños traen vida espiritual, pero al igual que Adán, cuando se tiene el conocimiento del bien y del mal, automáticamente el espíritu humano deja de tener comunión con el Padre y muere espiritualmente. Por eso de ahí la necesidad de volver a nacer de nuevo. Y entonces le voy a leer un texto que tengo para que usted vea el contexto de lo que le estoy hablando. Y está este texto en el libro de Hebreos, no, perdone, en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12, para que comprenda que lo que le estoy diciendo tiene una base escritural. Dice Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, ¿verdad? El pecado espiritual, entendamos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está resumido lo que le acabo de tratar de explicar con más detalle. O sea, Adán muere y le transmite esa misma condición a todo ser humano hasta el día de hoy. Dice, y por el pecado, la muerte espiritual. ¿Qué es muerte espiritual? Concluyendo, pérdida de la comunión. La comunión es un área del espíritu. La comunión, la intuición y la conciencia son áreas del espíritu humano. Bueno, pues la pérdida de la comunión con el Padre, con el Creador del universo, eso es muerte espiritual. Y ahora se necesita nacer de nuevo. Bueno, entonces estoy hablando de esto porque lo que tengo en mi corazón es que vayamos a ver eh, cómo es que nosotros en el proceso espiritual de nuestra vida, cuando,
cuando nos alcanza Cristo, cuando nos alcanza Mashiach, perdone que use las dos expresiones, pero es que sé que hay pueblo creyente, evangélico, católico o de otra condición, y por eso es que utilizo las dos formas de expresión, porque creo que es respeto lo que se merece cada uno. Para el que anda en la condición hebrea, pues utilizaremos conceptos hebreos. Por eso digo Mashiach, que es en hebreo la forma como en griego se dice Cristo. Pero bueno, aquí el asunto entonces es que el interés que tengo en mi corazón, y por supuesto no va a ser el día de hoy todo porque se va a alargar, pero lo deseo hacer, es que nosotros entendamos, visto primero vamos a llamarle así, la figura de la salida del pueblo de Israel de Egipto, eh, y su caminar por el desierto, y después de su caminar por el desierto, 40 años después, su ingreso a la tierra prometida, y al entrar a la tierra prometida, la toma de toda la tierra prometida, eh, al cargo de Josué o de Yahoshua, ¿verdad? Josué, eh, cosa que ya no hizo Moisés o Moshe, porque él guió al pueblo durante los 40 años en el desierto, pero ya no entró a guiar al pueblo eh, durante su caminar en Canaán, en la tierra prometida. Esto es básico, hermano y hermanas, es básico y es fundamental desde el punto de vista espiritual, y como le dije, para que la Biblia o la Torá adquiera sentido para nuestra vida, es fundamental que entendamos qué representa el caminar por el desierto para nosotros y qué representa el caminar por la tierra prometida, por Canaán, para nosotros. Porque dice la Escritura en Primera de Corintios capítulo 10 que todo lo que quedó escrito es una sombra o una figura para nosotros, a los cuales nos ha alcanzado el fin de los siglos. Quiere decir que todo lo que está escrito, y que son historias a veces que para la gente que no tiene la guía del Espíritu, la guía del Ruach, termina siendo muy aburrido, pero para los que la tienen es, es deleitosa la escritura, porque nos va guiando en nuestro crecimiento espiritual y almático. Quiero decirle, a manera de un pequeño resumen, porque vamos a desglosarlo todo, de que el caminar por el desierto, eh, que tendría que haber durado solamente 2 semanas aproximadamente, a partir de que Moisés saca al pueblo de Egipto, y saca, usted sabe que saca, dice la escritura, a 600,000 varones, sin tomar en cuenta mujeres ni niños, por supuesto, pero que si ya sumáramos que los varones, porque ahí estamos hablando de varones que fueron censados, y para ser censado en el antiguo Israel tenía uno que ser casado. Por lo tanto, eran 600,000 varones casados. Agréguele entonces 600,000 mujeres. Estamos hablando ya de 1,200,000 personas que van a salir en una sola noche. Pero que si a eso usted le agrega que, que pues era y sigue siendo costumbre por, por mandato de la Torá, el tener hijos. Y hoy en el judaísmo usted mira que si algo tiene el judaísmo es un crecimiento poblacional increíble. Cada familia tiene 10, tiene 12 hijos. Pero no digo que en la antigüedad tuvieran tantos hijos, pero póngale usted que cada familia promedio tenía 3 hijos en aquella época, posiblemente más, ¿verdad? Pero estamos hablando entonces de que en una sola noche tuvieron que haber salido más de 2 millones de personas. Pero tome en cuenta esto, por favor.
De estos 2 millones y pico o más, ¿verdad? Que salieron, solamente dos de los que salieron originalmente, solamente dos entraron a la tierra prometida. ¿Qué le dice eso? Más de 2 millones de creyentes, ahora pasémoslo a creyentes, más de 2 millones de creyentes y solamente dos, que en aquel entonces fue Yahoshua, o sea, Josué y Caleb, fueron los únicos dos que ya siendo bastante ancianos, 80 años, un poco más, entraron a la tierra prometida, guiando a un pueblo que era generalmente abajo de 18 años, porque todos los demás que habían salido de Egipto se fueron quedando muertos en el desierto. Entonces, qué importante es que estudiemos y que entendamos qué representa el desierto para nosotros. Porque fíjese que originalmente, si usted lee las escrituras, y yo solamente le estoy haciendo un resumen sin ponerle textos, pero sé que usted conoce las escrituras, originalmente estaba estipulado que el pueblo llegara a los linderos de la tierra prometida, a Canaán, y cruzar el mar, el río Jordán, perdón, y cruzar el río Jordán después de haber cruzado el Mar Rojo. Pero estaba estipulado por el Padre que en un promedio de unas 2 semanas ellos estarían en la tierra prometida. Pero ellos, no creyéndole al Padre la promesa y actuando en incredulidad, mandaron espías a la tierra prometida para ver si lo que el Padre decía era cierto, porque les había dicho que era una tierra de donde fluía leche y fluía miel y otras bendiciones más. Entonces, mandan a 12 espías, usted conoce la historia. Estos 12 espías encuentran una serie de obstáculos para ellos insalvables, dentro de ellos la presencia de gigantes en ese territorio. eh, y entonces encuentran tantos obstáculos, así como encuentran muchas bendiciones, como por ejemplo, eh, en un área de la tierra prometida donde encuentran un racimo de uvas que yo me imagino que eran como cocos del día de hoy. Eran enormes las uvas que encontraron. Bueno, a lo que voy es que la incredulidad con la cual regresaron los emisarios, los espías, que eran 12, y que de los 12, 10 retornaron con muy malas noticias, y que tan solamente dos, Josué y Caleb, retornaron con noticias que, si bien eran difíciles de absorber, ellos estaban convencidos que el Padre ya les había dado la promesa y que aunque fuera difícil el territorio, ellos lo iban a vencer porque el Padre ya les había dado la victoria. Amén. Eso es algo muy importante para nosotros el día de hoy. Cuando nosotros tenemos, sobre todo cuando tenemos base en la Escritura para promesas que el Padre nos da, hermanos amados, nosotros tenemos que tomarnos de esas promesas, y aunque parezcan muy difíciles de sobrellevar, así pasó en aquella ocasión. El Padre, aunque se retardó en la promesa, pero no por él, sino por ellos y por su incredulidad, les dio la victoria. Ahora, esa incredulidad hizo que las 2 semanas se convirtieran en 40 años. Imagínense, claro, para el Padre no hay tiempo. Un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Para él no fue nada mantener 40 años, pero es que era el tiempo en donde se iban a ir muriendo todos los que habían salido de Egipto, pero que por su incredulidad, porque le creyeron a los 10 espías y no le creyeron a los únicos dos, el Padre los manda a vagar, porque se volvió una vagancia. Claro, una vagancia, pero con todo incluido, porque estaban vagando, pero les daba alimento todos los días, nunca les faltó el maná que caía del cielo. Vea usted qué padre tan amoroso y tan justo el que tenemos,
que a pesar de que estos eran incrédulos y los mandó a caminar y a vagar por el desierto, nunca les dejó de dar alimento, nunca su vestido se deterioró, nunca su calzado se gastó durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Ahora, le estoy haciendo esta relación porque mis pláticas futuras van a ir en relación a que el pueblo estuvo caminando 40 años, pero dice la escritura cuando uno la estudia que ellos movieron 41 veces el campamento. Usted sabe que el Mishkan, que era el tabernáculo del desierto, que le había dado el Padre a Moshe el modelo en el cielo, en el Shamaín, le dio el modelo de cómo lo iba a hacer en la tierra. Moisés hace el tabernáculo, el Mishkan, como se lo dicen, pero era un tabernáculo montable y desmontable. ¿Por qué? Porque iban a caminar por el desierto durante 40 años, pero ese caminar se iba a dividir en 41 estaciones. 41 estaciones. Y cada estación tiene un mensaje para nosotros. Cada estación es un mensaje. Y le quiero resumir porque si no se me va el tiempo y quiero llevarlo despacio para que vayamos aprendiendo todos. Pero mire, Moshe es figura de Mashiach, es figura de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo, Shaul, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, dice, Cristo nuestro, nuestra Pascua, se pone en griego. Ahí sería Yeshua nuestro Pesaj, Cristo nuestra Pascua. Es decir, la fiesta de Pesaj, que por cierto todavía la estamos celebrando indirectamente porque estamos hoy creo en el día 20, nos toca el día 29 de la cuenta del Homer, que es la cuenta de los 49 días después del Pesaj para llegar al día 50, que es la fiesta de Shavuot. Es decir, estamos muy cerca de que acabamos de pasar Pesaj. Bueno, nuestro Pesaj se llama Yeshua. Nuestro Pesaj se llama Jesucristo. Yeshua Hamashiach, para ser más correcto. Pero nuestro Pesaj es Jesucristo, Mesías de Israel y Mesías nuestro, si así lo recibimos. Entonces, cuando salieron los de la casa de Israel, salieron de Egipto. Ellos celebraron el Pesaj y salieron a continuación. Figura espiritual para nosotros de haber reconocido, y no voy a decir aceptado, porque creo que es una mala expresión, en los movimientos cristianos de distinta índole se dice, acepte a Cristo. Creo que eso es incorrecto. Más bien será que Él nos acepte a nosotros, porque dice la Escritura en el libro de Juan capítulo 15, que Él nos recibió a nosotros, nos buscó a nosotros y no nosotros lo buscamos a Él. Por lo tanto, no es que no nos llevemos nosotros la gloria de decir acepté a Cristo, no, Él nos aceptó, si es que ya nos aceptó. Ahí le dejo la pregunta, ¿será que ya nos aceptó? ¿Será que ya lo aceptó Él a usted? Porque tal vez usted a Él sí, pero es que no se trata de levantar una mano y decir acepto a Cristo. No es así, hermano. La Escritura nos dice todo lo contrario. La Escritura dice un texto en Juan capítulo 6 y verso 44, que si él no nos, mejor se lo voy a leer, aquí lo tengo a la mano, permítame, para que sea más correcto, me sé el texto, pero se lo voy a leer, deme un segundo, para que me capte lo que le trato de decir, porque muchos de nosotros decimos, no, yo ya acepté a Cristo, ya acepté a Mashiach. No, hermano, no es así.
Dice Juan 6:44. Ninguno, está hablando de Yeshua o Jesús, Jesucristo. Aquí todavía era Jesús, ¿verdad? No había muerto. Recuérdense que él se convirtió en Jesucristo o se convirtió en Yeshua HaMashiach a la resurrección. Así dice el libro de Romanos, capítulo 1, y otros versos más. Entonces aquí todavía podemos decir Jesús o podemos decir Yeshua. Bueno, dice Jesús, ninguno puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Y es interesante que aquí la palabra trae en griego es el cuse, y la palabra el cuse significa traer a la fuerza. Entonces, nuestro bendito Jesús o Yeshua estaba diciendo, nadie puede venir a mí si no lo trae a la fuerza el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Es decir, muchos de nosotros no queremos llegar. No se trata de que a usted lo inviten a una iglesia y cuando hagan el llamado usted pase, levante la mano y usted crea que ya lo aceptó. No, no es así, hermano. Es todo lo contrario. Muchos de nosotros seguramente quizás no lo andábamos buscando, pero las circunstancias adversas de nuestra vida, porque es traer a la fuerza, y esa fuerza significa violencia, y esa violencia puede ser una enfermedad, o puede ser una carencia económica, o puede ser un luto muy fuerte, etcétera, etcétera. Pero nada de aquello que nos dicen que somos nosotros los que vamos a ir a buscarlo a Él. Bueno, esto para decirle que cuando nosotros abrimos nuestra mente y nuestro corazón al Mesías, Jesús, ahora sí al Mesías Jesucristo, porque ya él es el Mesías resucitado, o al Mashiach Yeshua. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, eh, perdón, solo estaba viendo el tiempo. Cuando abrimos nuestro corazón, es el equivalente del momento en el cual el pueblo hebreo salió de Egipto. Y a partir de aquí, nosotros podemos nacer de nuevo. No le voy a decir que me tome el tiempo, pero solo es el ejemplo. Nosotros podemos nacer de nuevo en 2 semanas, como podemos nacer de nuevo en 40 años. Porque ese es el mensaje que tiene el caminar por el desierto del pueblo de Israel. Lo que le estoy diciendo es muy fuerte, hermano, muy fuerte. Porque dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 3, que el viento sopla de donde Él quiere y nosotros lo sentimos, por ejemplo, en nuestro rostro, sentimos el soplar del viento, pero nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Y dice, así es el nuevo nacimiento. Entonces, el nuevo nacimiento, a la verdad, nadie sabe en qué momento nace de nuevo. Perdone con todo respeto, amo profundamente a los movimientos cristianos, pero con todo respeto, no se nace de nuevo cuando uno levanta su mano pasando al frente al hacer el pastor o el que lo esté haciendo un llamado a que haga una oración de fe y entonces se le dice a la persona, usted ya nació de nuevo. No, hermano, el nuevo nacimiento es como el viento. Nadie sabe cuándo ocurre. Puede ocurrir tan cerca y por eso le dije que no me tomara al pie de la letra 2 semanas. Puede ser tan rápido dependiendo cómo usted se sumerja en la búsqueda del rostro de nuestro bendito Padre en el momento que usted eh, conoce del Mesías Jesús o Jesucristo. Puede ser tan pronto como unos días, pero puede ser tan largo como hasta los 40 años. Y no le digo 40 literal, pueden ser 8, pueden ser 12, pueden ser 15, pueden ser 2.
Solamente el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, sabe el momento en el cual usted y yo nacemos de nuevo. Pero de eso se trata el caminar por el desierto, para, para que después nosotros ya podamos entrar a la tierra prometida, y la tierra prometida es la restauración de nuestra alma. Oh, entonces, hermano, la vida es toda una vida para caminar por, 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 por la parte espiritual y no tan solamente terrena como la mayoría vivimos, que creemos que con ir a una iglesia alcanza el día domingo para ya ser un creyente que está listo para lo que el Padre le quiera dar. No es así, hermano, no es así. Entonces, ya a la entrada a la tierra prometida, estamos hablando de 31 reyes que hay que vencer en la tierra prometida. Y esos son 31 áreas de nuestra alma que se tienen que restaurar. De todo eso yo le quisiera platicar. Yo no sé si usted tiene el deseo de escucharme cada vez, porque yo quiero empezarlo a hacer. eh, y lo quiero empezar a hacer ya porque estamos viviendo días muy difíciles y finales y debemos de saber si estamos todavía en el desierto o si ya estamos restaurando nuestra alma o si ninguna de las dos cosas ha ocurrido en nuestra vida aún. Entonces, por favor, déjemelo en los comentarios de este video o de este audio, más bien, déjenos sus comentarios si usted quiere que yo empiece a llevarlo por el caminar del desierto en esas 41 jornadas en donde se desarmó y se volvió a armar el tabernáculo. ¿Y qué representa eso para nuestra vida espiritual? Espiritual, porque ya después en la entrada a la tierra prometida es la restauración de nuestra alma para que al final de cuentas, cuando muramos, se dé la redención de nuestro cuerpo. Porque así lo dice Romanos capítulo 8, que la redención del cuerpo es el punto final de la redención completa del ser humano. Apenas estamos por nacer de nuevo, si es que ya lo hicimos o no lo hemos hecho. Quizás con el tema lo logremos averiguar y usted sepa si ya o todavía no. Amén. Bueno, yo lo voy a dejar acá porque sí, ya el tiempo se fue. Sí me propuse hacer temas ya más largos. Tengo un tema que ronda en mi corazón y que tiene que ver con esto y que se lo voy a adelantar porque creo que antes de que le entremos al caminar por el desierto, le quiero hablar de algo muy importante para mí. Dice el libro de Romanos capítulo 12, dice que el Padre a todo aquel que recibe por hijo disciplina y que azota. Le voy a leer ese pasaje porque es impresionante. Y se lo quiero dejar tal vez para platicarlo la siguiente vez, antes de que entremos al desierto, porque si entramos al desierto y no sabemos esto, nos vamos a confundir. Lo debemos, este concepto lo debemos de manejar muy bien para quitarnos de la cabeza que la vida evangélica es fácil, es bonita, es agradable y es motivo de mucha prosperidad. Dice Hebreos capítulo 12, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Oiga, qué duro está este pedacito. Y se lo voy a explicar en el otro tema. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¡Ja! Hermano, le pregunto, ¿usted ya pasó eso? ¿Usted ya fue reprendido por el Señor? ¿Usted ya fue azotado por Él? Mire que la palabra es muy dura y cuando se la lea en el concepto griego, porque aquí está en griego, va a ver usted qué duro es. Pero le pregunto y se lo dejo como una interrogante para que usted lo medite en su corazón, porque no es como la gente dice, hermano, eh, la gente dice esto, acepta a Cristo y se acabarán todos tus problemas.
Acepta a Cristo y serás completamente feliz. Acepta a Cristo y la vida te abundará en todo. Qué lejos está de la verdad ese populismo, como decía un pastor y apóstol muy querido para mí. eh, Él decía el populismo evangélico, y yo creo que es muy cierto esa expresión. Así como los políticos populistas, también hay cristianos populistas. No, hermano. Este texto lo tenemos que estudiar y lo tenemos que entender en su contexto. Recuérdese que el tema anterior le hablé de los textos y los contextos. Tenemos que aprender a estudiar en texto y en contexto para entender qué significa que al que ama lo disciplina y al que lo recibe por hijo lo azota. Bueno, a ver si no lo dejé ya, como dice un dicho, friqueado. Yo creo que si somos honestos, verdaderamente, sí nos vamos a sentir muy conmovidos con esa expresión, porque para la mayoría la vida cristiana es rica, pero no tiene nada que ver eso con la vida espiritual, nada que ver. Y de eso le quiero platicar en temas posteriores, antes que nos vayamos al desierto y quizás no retornemos de ahí, porque puede ser que nos quedemos en el desierto. Recuérdese usted que solo 2 entraron. A ver si usted y yo nos apuntamos, a ver si logramos entrar. Pero para eso, primero, aprendamos. Amén. Bueno, lo dejo acá. Un abrazo fuerte y estamos siempre en contacto y muy pronto voy a platicarles de este tema que le acabo de decir y a continuación vamos a entrar a- al desierto. Amén. Bueno, reciba un abrazo fuerte de mi parte, una bendición muy grande. Que nuestro bendito Padre lo bendiga y lo sobreabunde en todo, así como prospera su alma y que usted tenga salud. Amén. Hasta pronto. Chao.